Buenas noches. El Ministerio del Interior rectificará los criterios para la aplicación de la orden que limitaba a 1 los eventos por provincia y día en carretera. Será el jueves cuando se clarifiquen los criterios de autorización para la organización de este tipo de actos. Analizaremos con nuestros invitados esta información y las consecuencias que dicha orden podría tener en nuestra comunidad, y también hablaremos de la precampaña electoral. Fátima Báñez, ministra de Empleo en funciones, se ha comprometido a crear 80.000 nuevos puestos de trabajo en Aragón en la próxima legislatura. Para analizar estos temas y nos acompañan Ricardo Pereda de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Benito Carrera de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Comenzamos hablando de una restricción que hubiera causado graves perjuicios en Aragón. Se trata de la limitación que el Ministerio del Interior había impuesto para la celebración de eventos deportivos y otros actos que discurrieran fuera de los cascos urbanos. Parece que se podrá celebrar más de un acto al día, aunque hasta este jueves no se conocerán los criterios de autorización. Estamos hablando de una orden que puede hacer mucho daño en nuestra comunidad, no solo en el ámbito de las tradiciones, romerías, encierros, sino también en lo que se refiere a la economía y al turismo. ¿No creéis? Porque es verdad que estos actos son muy importantes, sobre todo en los pueblos, ya que llega el buen tiempo, ¿no? Bueno, parece que están vías de solución, que se había creado un problema donde no lo había, con lo cual a lo mejor es corregir, rectificar y evitar que haya un problema donde no lo había, ¿no? Pues han creado un problema donde no lo había porque no conocen la realidad, porque deciden las cosas desde un despacho sin saber qué repercusión puede tener esa decisión que sobre un despacho maravilloso de Madrid. El fondo es tremendo, o sea, una por provincia, como si todas las provincias fueran iguales en habitantes, en territorio, en extensión. Y sabiendo lo que pasa en el verano y todo lo demás. Pero efectivamente, es igual que está al despacho, no sabía ni sospechaba nada de esto. En todo caso, bueno es rectificar cuanto antes una decisión que era un error, no sé si basado, no sé si en la ignorancia, en la mala fe, yo creo que parece que en la ignorancia pues bueno, se corrige, se rectifique cuanto antes y no debería tener mayor recorrido, creo yo. Pero la justificación es que no tienen suficiente personal, es decir, que hay un recorte importante de personal, de guardia civil de tráfico, responsables de tráfico, y como consecuencia de esto no llegan para todo y por motivos de seguridad pues solamente donde puedan estar, y solamente pueden estar en una por provincia, con lo cual, bueno, si están en una por provincia en un momento determinado, como son estos meses, que hay, bueno, yo creo que hay mucha actividad en los pueblos, mucha actividad del mundo del deporte, además, mayoritariamente son temas relacionados con el deporte, bueno, y las romerías, el deporte y las romerías. Entonces, claro, con el deporte y las romerías, realmente es difícil que, bueno, se puede suprimir alguna prueba deportiva, algunas se han suprimido este verano, creo, este fin de semana, creo que una prueba de Matarraña,
es un poco complicado, ¿no? Porque romería, una fecha determinada, un momento determinado, cambiar la romería por otra. Es decir, yo creo que es una disfunción tremenda de lo que comentabas tú, Ricardo, de que, bueno, que no se conoce la realidad, la propia realidad, ¿no? Ahora, parece que hay una reunión esta tarde entre el delegado del gobierno y el consejero de presidencia para ver cómo articularlo en Aragón, pero esto es una orden que no viene realmente de Aragón, es una orden del ministro del Interior, y viene realmente de la Dirección General de Tráfico, con lo cual, bueno, pues no sé. Yo tiendo a pensar en general en casi todo que los problemas vienen solos, con lo cual no conviene crearlos. Entonces aquí se ha creado un problema donde no lo había, ¿no? En todo caso, cuanto antes se rectifique, insisto, mejor para que efectivamente evitemos el problema. Benito. Bueno, yo la verdad me sumo a las palabras de ellos porque al final, en este caso, rectificar es de la palabra rectificar es de sabios, ¿no? Porque si realmente hubieran echado un vistazo simplemente en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Creo que son 90 pruebas las que se hacen de Zaragoza, 60 de ciclismo y 30 de atletismo, sin contar el tema de romerías y otros. Son importantísimas las romerías. Sí, no. Sí. Bueno, yo digo en otros festejos, ¿no? Pilar hacía alusión también a la carencia de medios efectivos para controlar. Sí, es la justificación que dijeron. La Asociación Unificada de la Guardia Civil habla de que en el 2011 ya se comprometieron 11.000 empleos y bueno, a fecha de hoy van 8.000 sin expectativa absolutamente nada. Por tanto, bueno, pues 8.000 de los 11.000. Sí, 8.000 de los 11.000. Bueno, me parece que no está mal. No está mal. En el contexto. Exacto. Y luego, hombre, ahí a lo mejor también desde ese despacho que decía Pilar no se ha tenido en cuenta lo que representa esto en el Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, es decir, no, bueno, y en las propias actividades lúdicas de los territorios. Pero incluso también, incluso la economía, es decir, lo que representa para el turismo, lo que representa para el comercio, lo que representa de poner en valor todo lo que y para la propia vida de los pueblos, porque incluso hay pueblos pequeñitos que durante el año tienen muy poca gente, pero cuando hacen una romería, su santo, bueno, pues que le tienen devoción, han tenido sus abuelos, sus padres y tal, mucha gente que vive fuera va a ese pueblo, con lo cual, bueno, están quitando también una parte que es, bueno, pues una memoria histórica y unas creencias de aquellas personas que creen de ese territorio. Yo he dicho Zaragoza 90 pruebas, pero es que he tirado del listado y en Huesca hay 1.000. Y en Teruel todavía más, posiblemente. 1.000 acontecimientos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Entonces, sí, es decir, me refiero de cantidad de pueblos pruebas, pequeños, muchas muchas pruebas actividades
acontecimientos a todos los niveles. Que a mí me parece... ¿Y en terror cuántos se han salido? No, en términos No sé si era a Wikipedia mirártelo, porque tú tiras de la Wikipedia, tiras de Google, es no, un pero hombre, me refiero a decir es que... un hombre preparado, es un amigo No, de pero... papeles, Ya, él pero y María, tú y yo, fíjate Ricardo, sin papeles, no puede ser. No, Esto no no, es serio, María. pero bueno, al final... Soy María al Teresa. final me sumo a lo que han dicho ellos, que rectificar, ojalá se rectifique y que por tanto además las críticas que se han hecho yo creo que coincide todo el mundo, desde diputaciones, grupos parlamentarios, a todos los niveles y por tanto El presidente de la Diputación bienvenido sea. Provincial de Huesca ha propuesto crear una policía autonómica Sí, bueno, responsable para el tema de tráfico. Y bueno, pues otra policía autonómica más, ¿no? Y ahí el tema, sí, bueno, policía provincial. Bueno, en alguna provincia existe policía provincial. ¿Dónde? Sí, creo que en Álava, los Quiñones. Ah, O sea, que a lo mejor creamos una policía provincial. Bueno, yo creo que el tema ya no deberíamos dar mayor importancia y eso que yo no consigo. Aparte, primero los datos no acabo de... No me cuadra que haya mil en Huesca y 90 en es lo que Zaragoza. salía. Es imposible. Pero no podemos estar que comparando Google ha fallado, porque, que Google Bueno, falla. ha podido fallar, pero no me puede parece ser que por lo que es una realidad y me da igual que sea en 1800 o 700. O sea, es decir, el tema es que si realmente son actividades para el comercio, para el turismo, eh, en, en la comunidad autónoma y en otras comunidades Desde en luego las que para puedan el desarrollar, turismo y para los restaurantes y para los bares de los sitios. solamente hay que pasear un día por Alquézar un poco para que veamos las actividades que hay y veamos la riqueza que realmente da el río simplemente. en introducir un matiz. Ahora que hablamos de la riqueza, creo que no es lo mismo que esté la Guardia Civil en actividades sin ánimo de lucro que respondan a fiestas de los pueblos y a sus celebraciones tradicionales, a que tenga que estar de forma gratuita, y lo ignoro, en pruebas que Por cada vez se ejemplo, hacen, Negro es festival, cosas de estas que son privadas. pruebas que, Por que son privadas y que tienen un evidente y Motorland, bueno, habría Motorland público, ¿no? Pero hay pruebas, hay cierto tipo de pruebas. un esfuerzo de Guardia Civil impresionante. Y yo no sé Motorland Sí, si se considera público o privado. Es público, pero lo lleva una empresa privada. En fin. No sé, entramos en un terreno que no sabemos. Claro, pero yo entiendo que no es lo mismo cubrir lo que no. Y no sé si Motorland tiene ánimo de lucro. Que no venimos tan preparados como Benito. Yo creo que Teresa nos va a decir en el próximo día que vengamos preparados. No, en Y tirando de documentación como Benito, pero que se la sabe a lo que dice Ricardo, yo, todo de Motorland. por ejemplo, la ruta del vino, ¿no? La ruta del vino de Aragón.
los festivales del vino que hacen. No, pero Por ejemplo, salen a la carretera. ruta del vino de las piedras, que es una maravilla cuando se hace. eso es cariñena. Y yo digo, anda, la ostra, esto es precioso, ¿no? Por la cantidad de gente que viene, la cantidad de gente que practica el encuentro, pues al final es la cantidad de desplazamientos que se dan, etc. Que no hay efectivos de la Guardia Civil para cumplir todo esto, pues yo he visto cómo trabajan voluntarios a la hora de trabajar. Están hablando de voluntarios de Pues, protección civil. pues por eso digo que al final hay que buscar una solución, pero lo que no puedes hacer es limitar algo que va en detrimento de... Pero la ruta del vino no entra en este tipo de pruebas. Estamos hablando de pruebas deportivas, de romerías en las De cuales todo, está de todo, No al tengo final, acontecimientos serios. Pues, La ruta de las piedras supone acontecimiento. si entre esos 1000 vamos a incluir algunos cumpleaños de la parte de los amigos. acontecimientos. De todas las maneras, Yo vamos, ni eso ni Motorland, que es un recinto cerrado, que, en fin, que sí que evidentemente tiene un tráfico hay un tráfico tremendo, pero bueno, que hay que ordenar. Pero yo creo Hombre, que ahí no. en los pueblos, por ejemplo, yo conozco un poquito Mira que si Borja, Motorland no lo ha pedido a tiempo y se queda sin guardia civil, enseguida. no, pero lo que os quería decir que en los pueblos, yo conozco Borja, por ejemplo, pues hay voluntarios de protección civil, ¿eh? Y entonces también están hablando de que quien ayude en estos procesos sean los voluntarios de protección civil, como puede haber voluntarios de Cruz Roja, ¿eh? Bueno, pues entonces también se podría utilizar adecuadamente, porque además estas personas son formadas y preparadas y tal, pues podrían ayudar a los ayuntamientos en la responsabilidad en aquel momento de proteger la situación que pueda situarse un poco más delicada. Bueno, pues que nadie nos prohíba el escaparate de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Con limitaciones por parte del Ministerio del Interior sería lo coherente. Bueno, que llegaran a un acuerdo y consensuaran. Vale. Bueno. Eres muy animosa en el tema de Yo ya sabes que soy siempre consenso, yo sabes que siempre soy bastante positiva. Siempre creo que hay que buscar puntos de encuentro. Bueno, pues a ver si llegan a un punto de encuentro. Nosotros seguimos con el programa. Queda menos de un mes para las próximas elecciones y los políticos ya están en plena pre-campaña electoral. Ayer Fátima Báñez, ministra de Empleo en funciones, se comprometió a crear 80.000 empleos en Aragón en la próxima legislatura en el caso de que el PP vuelva a gobernar. Estamos, como comentaba, en pre-campaña y es tiempo de hacer promesas de futuro, pero ¿cómo valoráis las palabras que hizo ayer Báñez en Fraga? Benito. yo creo que es una tomadura de pelo, ¿no? Creo que es una tomadura de pelo. La ministra, cuando nos dice que va a crear 80.000 empleos en la comunidad autónoma de Aragón, si el desempleo en Aragón son 87.000, estaríamos hablando del pleno empleo, ¿no? El problema es que ha dicho que va a hacer 80.000. Bueno, no sé ni cómo ni de qué manera, porque no ha explicado
qué sectores, ni si va a potenciar industrias, si va a hacer un nuevo modelo productivo, etcétera. Yo creo que a mí sí sería conveniente haberle dicho, decir, cuáles son las razones de cómo ustedes han dejado el país en el que estamos, ¿no? O sea, de que yo creo que es lo importante, ¿no? O a lo mejor ese empleo que quiere crear, que puede ser factible también, ¿eh? Es decir, a lo mejor yo estoy haciendo una crítica de los 80.000 empleos, pero claro, como uno puede estar en las listas de empleo, habiendo trabajado una hora al día y ya te vas fuera de la lista del desempleo, entonces puede ser que sea factible, ¿no? O puede ser también que sean empleos que el 20% del empleo que tiene este país, el 20%, ya lo discutimos en esta mesa, están por debajo de los 700 euros al mes, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del umbral de la pobreza, ¿no? O no sé si va a generar empleo con más privatizaciones, porque creo que ya no quedan, ¿no?, a este nivel. Pero, hombre, un consejo sí que podría tener la ministra, ¿no? Al menos lo que le están lanzando las organizaciones sindicales, ¿no? Que deje de criminalizar la protesta, que si es una buena razón. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que la huelga no es delito por lo que ha pasado. O sea que como consecuencia del empleo le sacas todas las listas de cosas que ha dicho la ministra, que no estás adecuada, que no estás de acuerdo con ella. Vale. No, pero es que tú misma no te crees que vaya a crear 80.000. No, pero bueno, ahora le está sacando toda su política no, al Ministerio de Trabajo. He dicho lo de está bien, aprovecha la oportunidad, aprovecha de criminalizar la protesta. Voy a decir el tema de las diferentes reformas laborales para que no digan que solamente se critica la del Partido Popular, sino la anterior también, y porque realmente creo que hay algo más sangrante con este gobierno. Si algo ha crecido de verdad, ha sido la pobreza laboral y la desigualdad. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y si algo habría que rectificar es el marco de prestaciones para la gente que está en desempleo, ¿no? Porque 4 de cada 10 solamente cobran la prestación por desempleo. Bueno, entonces, yo creo que no se puede tomar el pelo. En serio, no nos puede, un cargo público y una ministra no puede venir a tomar el pelo en estos momentos, ¿no? Y si quiere hacer algo de verdad, que luchen. El problema, Benito, es que creo que nadie se cree que sea posible crear 80.000 empleos, como dice la ministra, si no nos explica cómo lo va a hacer. Porque claro, decir una cifra al aire pues es muy fácil, pero la clave
es que nos dijera cómo lo va a hacer, porque como tú bien decías, se crea 80.000 empleos, se crea casi pleno empleo en la comunidad autónoma de Aragón, lo cual realmente nos sorprendería que fuera posible que en 4 años, si eso se produce en la comunidad autónoma de Aragón, digo yo que se produciría en el resto del país. Sí, por eso No hay, habla de 20 millones. claro, no hay ninguna cifra que diga, yo no he oído de ningún economista que diga que en 4 años este país tiene pleno empleo, con lo cual parece que es una cifra que no acaba de ser realista, visto en estos términos. Segunda cuestión, el gran problema de este país es el empleo, con lo cual no se puede frivolizar con el empleo. Entonces te duele en el alma que se pueda frivolizar con un tema tan serio como es el empleo. Y tercera cuestión, a ver, no se pueden decir cosas en campaña que luego no se cumplan o no se deben. No, se pueden, porque de hecho lo están diciendo. Desde mi punto de vista, también muy particular y especial, no se deben, porque si se hace, lo que está claro es que se frivoliza y se engaña a los ciudadanos. Y parece ser que aquí engañar a los ciudadanos no cuesta, porque no sé por qué luego los ciudadanos no recuerdan eso y no castigan al que no ha cumplido con lo que ha dicho. Y ahí lo que tendríamos que conseguir, que tuviéramos unos ciudadanos educados, preparados y responsables, y realmente el político que diga en plena campaña electoral que va a hacer una cosa y luego no lo haga, pues que por eso evidentemente se ha castigado y no se ha votado, porque ha engañado a los ciudadanos. Y a mí eso es lo que me gustaría, que este país, después de 40 años de democracia, fuéramos capaces de decir, vale, ya, no nos engañe, porque el que le engaña no le vamos a votar, y si no le vamos a votar es posible que no nos engañen más. Porque mira, yo he sido profesora, yo voy a clase y digo una cosa a los alumnos y luego al día siguiente digo la contraria o no cumplo lo que he prometido que voy a hacer en relación a un examen, a unas notas, los alumnos se me ponen todos en pie y van a por mí y me dicen, bueno, Pilar, tú no estás cumpliendo lo que nos has dicho. Y los alumnos te rebotan y dices, pues llevo razón, tengo que cumplir lo que he dicho. Si el alumno me lo dice a mí, ¿por qué los ciudadanos no podemos decirles a los políticos, nos vamos a votar porque no habéis cumplido lo que habéis dicho? Eso es lo que me gustaría que pasara de una vez en este país. Ricardo. Creo que Podemos planteaba una ley en ese sentido, para quienes incumplieran las promesas electorales, se les condenara, se les sacara al gobierno. Creo que planteaban algo así. Yo es que creo que el propio titular es un error. Los gobiernos no crean empleo, salvo que la ministra tenga previsto crear 80.000 plazas de funcionarios en Aragón, cosa que sospecho que no va por ahí la cosa. Quienes crean empleo son los empresarios, no los gobiernos. El gobierno lo que debe hacer es lo posible para que el marco de actividad económica y regulatoria
facilite la generación de empleo que viene del crecimiento económico y de la generación de riqueza. Bueno, ellos pueden propiciar el absolutamente, crecimiento económico. pero no van a crear 80.000 No, empleos. pueden propiciar el crecimiento, pero ellos no lo quieren. No, vamos a crear 80.000 empleos. No, usted no va a crear. Una manipulación. No. Los van a crear los empresarios si tienen las condiciones para poder desarrollar que las ponen ellos. Que las ponen los gobiernos a los cuales los ciudadanos votamos así es. En cada elección. Es decir, yo puedo poner las condiciones para crear, debería de hacerlas así, es decir, debería expresarse incluso gramaticalmente. Porque además, si os dais cuenta, el efecto contrario nunca ocurre, ¿no? Todavía no conocemos un gobernante que haya dicho hemos destruido 300.000 empleos, sino que se dice en esta legislatura se han porque no asumen la responsabilidad. O sea, asumimos la de que si los empleos se crean gracias a nosotros y siempre se destruyen o por la coyuntura internacional o por la crisis del petróleo o cualquier tema de estos, o se arreglarán como siempre en el segundo semestre que vendrá el crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que recordar que los gobiernos, su función es facilitar la creación de empleo, no son los que crean empleo, y se dice con demasiada alegría esto de que crearemos o dejaremos de crear empleo, ¿no? Ya las cifras y los detalles interiores casi estadísticos, bueno, responderán a un cálculo macroeconómico en el cual se saca esa cifra y habría que ver efectivamente cuántos empleos son reales. No vaya a ser que crees 80.000 y destruyas 100.000 y te quedes con 20.000 menos. O sea que tampoco hay que hacer mayor no darle mayor importancia, porque convendría que fueran muy precisos estando en el lenguaje como en las cifras, ¿no? Pero yo creo que es un cálculo macroeconómico. Yo creo que hay, has hecho una afirmación como que ellos no crean empleo, pero a nivel de incumplimiento ellos sí que destruyen empleo, ¿no? Si realmente hubiese habido la cantidad que se prometió en las elecciones anteriores en el tema de dependencia, por ejemplo, se hubiese creado empleo, ¿no? Si realmente no hubiese... Escucha. Si él no hubiese recortado, si ellos no hubiesen recortado las partidas tan importantes en sanidad, se hubiera generado empleo. Y en educación. Y en educación. ¿Cuánto quiere decir? Que cuando hay un tacto... Me resulta curioso, porque perdón que te interrumpa, Benito, porque cuando Rajoy no quiere o anuncia a la Unión Europea que le pide un máximo para cumplir el déficit, anuncia que no va a seguir con los recortes, se le critica, y cuando recorta se le critica también. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que estar
tiene y cada ciudadano tiene sus ideas. Pero en 2011, 2011 a 2015, ¿era necesario hacer recortes en España, sí o no? Con lo que había, se podrían haber hecho otras políticas económicas diferentes. Yo creo que completamente seguro que sí. Es decir, ¿crees que tenía... Ya, ¿tú crees? Presta atención a la... De hecho, se subieron impuestos, pero bueno. Sí, pero presta atención a lo que te he dicho antes. El 20% de la población asalariada, lo hemos discutido en esta mesa, vive por debajo de 700 euros al mes de salario. Eso no es de 2011 a 2015. No, pero me refiero a decir pero que es lo que es la radiografía que realmente tenemos. Es decir, cuando estamos viendo que se han deteriorado... No es Rajoy la fuente de todos los males. No, pero eso ya viene de atrás. Pero tú también eres consciente como yo, y lo hemos dicho muchas veces, que las rentas del trabajo en estos momentos están deterioradas frente a las rentas del capital. El otro día discutimos en la mesa y dijimos, anda la ostra, ¿qué pasa aquí? Que hay según los del sindicato de Hacienda, hay 166.000 millones de euros fuera del país, que representarían una política de impuestos 49.000 millones. Fíjate lo que se puede hacer. No digo datos que dan ellos, datos que dan ellos. O simplemente del 2009 al 2014, Ricardo, el gasto destinado a las personas en la legislatura desde el 2009 al 2014 han sido 50.000 millones los que realmente no han ido. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que son los empresarios los que generan empleo. Hay que poner medidas para generar empleo de calidad. Porque un empleo de 2 horas, 3 horas, eso no es empleo, eso es basura. Dependería. No. Pero bueno. Y para pactar entradas y salidas al mercado de trabajo de así, tampoco. Lo que hace falta es de verdad que alguien se ponga a pensar cuál va a ser el nuevo modelo productivo de este país y qué realmente es lo que queremos. A mí hay una frase de Ricardo que me ha parecido muy interesante y clave desde mi punto de vista. El tema del diagnóstico. Solamente haciendo un buen diagnóstico se pueden proponer políticas para solucionar, plantear alternativas, propuestas sobre ese diagnóstico. El diagnóstico, evidentemente, es el que es, no se puede manipular. Si yo voy a poner un ejemplo, si hiciéramos un buen diagnóstico de la realidad de este país desde el punto de vista educativo, posiblemente nos pondríamos de acuerdo después en propuestas para ese diagnóstico para conseguir una ley de educación pactada. Entonces la clave es el diagnóstico. Lo mismo pasaría en el modelo, en la situación económica del país. Hacemos un diagnóstico de cuál es la situación económica del país y hay
alternativas y una alternativa es la que viene impuesta por Europa, este diagnóstico, este déficit, estos problemas se hagan por los recortes. Y otro decir este diagnóstico, pero con esta política de recortes lo único que vamos a hacer es profundizar más la situación, con lo cual se va a agravar más, con lo cual la única política alternativa no solamente es la política evidentemente de recortes, cada vez más hay un grupo de economistas que están diciendo que esta política de recortes de la Unión Europea que está marcando sobre todo al sur de Europa está produciendo más desigualdad, más pobreza, más marginación, por lo tanto no sirve esta política, habrá que hacer una política alternativa distinta. Entonces, claro, a mí eso sí que me parece importante, es decir, que no es la única alternativa, la política de recortes que marca la Unión Europea, que hay otras alternativas posibles. Yo creo que en estos momentos realmente, es decir, no podemos conformarnos con decir solamente esta es la que vale. Hay gente que está diciendo que no vamos a ninguna parte así y que se está agudizando mucho más la pobreza y la desigualdad y las cifras están demostrando con esta política. Ricardo, mira, acabas de hacer una frase muy, yo creo que y con esto no quiero ser partidista en absoluto, pero de verdad el diagnóstico hoy la pobreza ¿qué cara tiene? Tiene la cara de mujer y joven, ¿no? Perdona, y familia con niños. Y familia con niños. Digo, y no de personas mayores y desempleo. Y desempleo. Claro, eso, y hombre, y no hemos hablado aquí. Y no de personas mayores porque curiosamente tienen pensiones. Antes me ha cortado la pila y no he querido decir lo de la corrupción y todas esas cosas, ¿no? Pero con ese diagnóstico yo sí que estoy, y cuando más debilidad tenemos es que hoy cuando realmente hay que fortalecer las políticas sociales de verdad. Y no creo que sea muy justo hablar de impuestos y impuestos no. Yo creo que tiene que haber impuestos en función de lo que percibe cada uno y cada uno debe contribuir en función de lo que realmente percibe. Eso es lógico. Cuando realmente estamos hablando de una reforma fiscal completamente diferente, ¿verdad? Lo estamos planteando pensando en que más cobra tiene que ser solidario. Pero estoy hablando de la parte de alternativas, de soluciones, que me parece estupendo que cada uno piense en una cosa, pero el diagnóstico, los recortes no estaban en la parte del diagnóstico. No, estaban en la parte del diagnóstico. Era si España podía seguir manteniendo ese ritmo de gasto con los ingresos que tenía. Ese es el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. A partir de ahí, cada uno tiene soluciones, pero aquel ritmo era insostenible del 2011. Apuntéis una cosa muy interesante, que es el cambio de modelo productivo. Y el cambio de modelo productivo está, no se puede publicar en el BOE de una mañana y ya lo hemos cambiado. Imposible. Que parece que esta es la tendencia que... No. Y no es a golpe de boletín. Vincula directamente el cambio de modelo productivo
y va a ser una cosa larga pues, a la educación. Sí, El cambio del modelo productivo empezará por la educación y si no empieza por la educación, fracasará. absolutamente de acuerdo. Pero fíjate, el modelo productivo que tiene Alemania la llevó al pleno empleo de Alemania y nosotros tenemos un valor impresionante. El modelo, las alternativas que ha dado Estados Unidos, que no han sido las mismas que Europa, Estados Unidos casi tienen pleno un 6% y no han tenido la misma política económica que hemos planteado fundamentalmente los países del sur de Europa y los países del sur de Europa. Mira cómo estamos, es decir, que todos tenemos un problema muy serio. Los mismos, Portugal, España, Italia, perdona, Francia, Grecia. Debemos pensar que esto no vamos por un camino que nos lleve a una alternativa de viabilidad. Eso es lo que decía yo. Bueno, parece que al final los tres contertulios se han puesto de acuerdo. Nos vamos en el diagnóstico. Pero bueno, es fundamental que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico. Es que en educación no se ponen de acuerdo en el diagnóstico, que eso es lo grave de la cuestión. Nos vamos, señores. Mañana volvemos. Gracias, como siempre, a los tres. Adiós.